de los riesgos de radiación en un hospital. Bueno, comencemos. En los hospitales se utilizan equipos de rayos X y fuentes radiactivas para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. Los trabajadores del hospital que prestan servicio en radiología, medicina nuclear, oncología radioterápica o en algunos laboratorios poseen una preparación específica en la utilización de las máquinas de radiación o la manipulación de fuentes radiactivas. Son los denominados trabajadores expuestos. Sin embargo, otros trabajadores del hospital que se hallen en las cercanías de las fuentes de radiación pueden verse expuestos a las radiaciones en el desempeño de su trabajo. A continuación se les expondrán los siguientes puntos. Fuentes de radiación en el medio hospitalario. Métodos de protección radiológica. Instrucciones para los trabajadores. Riesgos de la radiación y efectos biológicos. Radiación y embarazo. Al hablar de radiación nos referimos, en general, a la emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas. Son ondas electromagnéticas. Las ondas de radio, las microondas, la radiación ultravioleta, los rayos X. También usamos la palabra radiación para designar algunas partículas que se mueven a gran velocidad, como electrones y neutrones. Estas partículas se encuentran en el átomo, que es la parte más pequeña en que podemos dividir una sustancia. Cuando la energía de la radiación es muy grande puede arrancar electrones de los átomos de una sustancia y por eso se llama radiación ionizante. Para detectar la presencia de radiaciones y medir su cantidad, se utilizan unos instrumentos específicos llamados detectores y dosímetros. La magnitud que define la cantidad de radiación recibida se llama dosis absorbida y su unidad es el Gray P. Dependiendo del tipo de radiación, una misma dosis absorbida puede dar lugar a diferentes efectos biológicos en los seres vivos, por lo cual definimos otra magnitud llamada dosis equivalente, cuya unidad es el sievert. Métodos de protección radiológica. Precauciones a tomar para minimizar la exposición a la radiación. Es necesario aplicar medidas de protección radiológica para protegerse frente a la radiación producida por los equipos emisores de rayos X y rayos gamma, así como frente a la radiación y contaminación originada por las sustancias radiactivas. Protección frente a la radiación. Los métodos más efectivos para protegernos de la radiación son: 1. Minimizar el tiempo. 2. Maximizar la distancia. 3. Maximizar el blindaje. Después vemos estas características a tomar en cuenta para estos riesgos. Tiempo. Conforme aumenta el tiempo transcurrido en presencia de un campo de radiación, la dosis de radiación aumenta. Por lo tanto, es necesario minimizar el tiempo de permanencia en aquellas áreas donde existe radiación. Si en razón del tipo de trabajo que se realiza es necesario permanecer en áreas donde existen radiaciones, el personal debe planificar sus tareas con antelación para reducir el tiempo de trabajo en las mismas. Esto es aplicable al personal de enfermería al cuidado de pacientes tratados mediante terapias que requieren la administración de sustancias radiactivas o la implantación de fuentes radiactivas, al personal de limpieza y mantenimiento. En los tratamientos de radioterapia externa, teleterapia, esto no es necesario, ya que únicamente el paciente penetra en la sala donde se le administra el tratamiento, así que la dosis de radiación al personal es nula. Distancia. La variación de la exposición con la distancia está regida por la ley del inverso del cuadrado de la distancia. Duplicar la distancia entre una persona y una fuente de radiación reduce la dosis de radiación recibida a la cuarta parte. Así que es buena práctica mantener la máxima distancia posible a las fuentes de radiación. En un quirófano o sala de urgencias, el personal de enfermería no puede a veces dejar al paciente cuando van a hacerle una radiografía o un examen radioscópico, pero puede al menos alejarse lo más posible del equipo de rayos y ponerse un delantal plomado. Blindaje. Se llama blindaje al material capaz de absorber la radiación. Cuanto más grueso sea, más disminuirá la radiación al otro lado del mismo. Algunos materiales son mejores que otros. El plomo y el hormigón se utilizan para atenuar los rayos X y la radiación gamma. Las salas de rayos X suelen estar forradas de plomo construidas con ladrillos de material absorbente, como la varita. Para proteger el cuerpo cuando se permanece en el interior de la sala durante la exploración radiológica, se utilizan delantales, protectores tiríreos y guantes plomados. En medicina nuclear pueden utilizarse ladrillos de plomo, protectores plomados para viales y jeringas. Protección frente a la contaminación radiactiva. Se denomina contaminación radiactiva la presencia indeseable de radiactividad en superficies, equipos o ropas.
Es un riesgo potencial cuando se utilizan fuentes no encapsuladas. Hay que evitar contaminar las áreas de trabajo, ya que la contaminación puede extenderse fuera de la misma y del recinto hospitalario, llegando al exterior, coches, casas, y puede dar lugar a ingestión o inhalación accidental. Para prevenir la contaminación radiactiva deben usarse las mismas precauciones que se siguen en el manejo de agentes infecciosos y sustancias químicas o biológicas, es decir, utilizar guantes y prendas protectoras. Como la contaminación radiactiva emite radiación, también deben aplicarse los métodos de protección descritos anteriormente. La radiactividad no se ve, así que hay que usar detectores de radiación cuando se sospecha la existencia de contaminación. Además, hay otras medidas de seguridad que deben observarse cuando se utiliza material radiactivo no encapsulado. No comer, beber, fumar o aplicar cosméticos en esas áreas. De esta forma se reduce el riesgo de ingestión o inhalación accidental de las sustancias radiactivas. Instrucciones específicas para trabajadores no expuestos. Personal de limpieza. Todos los trabajadores de limpieza deben ser conscientes de la existencia y localización de las áreas restringidas para poder observar las correspondientes medidas de protección radiológica. A. Identificar las áreas restringidas en el entorno de trabajo. B. Obtener permiso de uso e instrucciones del responsable de protección radiológica antes de limpiar posibles derrames en un área restringida. C. No limpiar encimeras, campanas, frigoríficos o fregaderos en un área restringida sin esa petición, y previamente instruido, del supervisor de la instalación o del responsable de protección radiológica. D. No retirar ropa de cama, vajilla, basura u otros artículos del interior de salas señalizadas a menos que haya sido indicado por un miembro del Servicio de Protección Radiológica. Personal de seguridad. Todo el personal de seguridad debe ser capaz de identificar la localización de las áreas restringidas, así como de reconocer los bultos que contienen material radiactivo, para poder observar las correspondientes medidas de protección radiológica. Personal de mantenimiento. Todo el personal de mantenimiento debe ser consciente de la existencia de áreas restringidas, para poder observar las correspondientes medidas de protección radiológica. A. Identificar las áreas restringidas en el entorno de trabajo. B. Obtener permiso antes de entrar a trabajar en un área restringida o zona adyacente. C. Ser consciente de las campanas, fregaderos, frigoríficos y áreas de almacenamiento de material o fuentes radiactivas. Personal administrativo. Todo el personal administrativo de los servicios en los que se utilizan radiaciones debe ser consciente de la localización de las áreas restringidas, para poder observar las correspondientes medidas de protección radiológica. A. Identificar las áreas restringidas en el entorno de trabajo. B. No comer, beber, fumar, aplicarse cosméticos en las áreas donde se utiliza material radiactivo. C. No almacenar comida o refrescos en los frigoríficos utilizados para el almacenamiento de sustancias radiactivas. Vigilancia de la radiación y dosimetría personal. ¿Cómo saber que los niveles de radiación se hallan dentro de valores aceptables? La vigilancia de la radiación se realiza utilizando instrumentos especiales llamados detectores de radiación. El personal del Servicio de Protección Radiológica mide los niveles de radiación existentes durante la operación de un equipo generador de radiaciones, comprobando así la adecuación de los blindajes. Además, en el momento de su instalación, antes de su utilización con pacientes, realiza una verificación exhaustiva del funcionamiento del equipo. Además de estas pruebas iniciales, se realizan controles periódicos. Emergencias. Todas las instalaciones que lo precisan tienen establecido un plan de emergencia que debe ser conocido y ensayado por todo el personal de la instalación, bajo la supervisión del jefe de protección radiológica. Si se produce una emergencia hay que proceder según lo previsto en el plan de emergencia de la instalación. Riesgos. En la sociedad actual, muchas de nuestras actividades diarias implican riesgos, es decir, posibilidad de daño, enfermedad e incluso muerte. En el caso de los pacientes, el riesgo asociado a la exposición a radiaciones en una exploración está compensado por el beneficio derivado del diagnóstico y tratamiento recibido. Una forma de comparar el riesgo asociado a la radiación con otras clases de riesgo para la salud es comparar el número medio de días de esperanza de vida perdidos por unidad de exposición para cada tipo de riesgo. Estas estimaciones muestran que muchas de nuestras actividades diarias representan un riesgo para la salud mayor que el derivado de los niveles de radiación existentes en el ámbito médico.
Como vemos en la tabla expresa diferentes tipos de riesgos en comparación de días estimados de vida por periodo. La que es de nuestra importancia es la de la radiación de rayos X y nos dice que la persona que está expuesta a este tipo de radiación tiene una estimación de 6 días por periodo. Y con esto concluimos esta exposición acerca de los riesgos de radiación. Gracias por su atención. ¿Qué tal, compañeros?